Perfecto, gracias. Hacer los análisis de gases arteriales. Para esto tenemos que entender qué vamos a terminando la clase, qué es lo que vamos a alcanzar, qué competencias vamos a alcanzar. Entonces, esquematizar los trastornos ácido-base, reconocerlos y aprender a calcular e interpretar lo más frecuente. Entonces, los contenidos de la clase van a ser una revisión breve del equilibrio ácido-base, sobre la producción de ácidos, los mecanismos que tenemos de defensa, ¿no? Y los trastornos ácido-base. Esta primera parte es un poco una revisión teórica y al final vamos a hacer un par de ejemplos de cómo interpretar o leer un análisis de gases arteriales. Comenzaremos con la primera parte, disculpe, sobre el equilibrio ácido-base. Algunas concentraciones de los electrolitos que son sumamente importantes conocer, como del sodio, que es 140, el bicarbonato, 24, el potasio, 4.5, el calcio y magnesio, y un número o una concentración de los hidrogeniones que es imposible de recordar. Entonces, para poder darnos cuenta, ¿no?, de la concentración de hidrogeniones, se hizo el logaritmo negativo de esa concentración, y ese es el valor del pH. Existe un equilibrio en el organismo, ¿no?, consiste en mantener estables estos iones hidrogeniones en los fluidos corporales, ¿ya? A razón de 40 nanomoles por litro en el espacio extracelular y 100 en el espacio intracelular. Porque es importante mantener esta concentración de hidrogeniones en forma estable, porque estos hidrogeniones son muy reactivos, rápidamente se van hacia un lugar, hacia un lado o al otro, ¿no? Se pierden moléculas o se ganan moléculas de estos hidrogeniones, ¿no? Y esa ganancia o pérdida de hidrogeniones altera la función, ¿no?, de las proteínas y lleva a la muerte celular. Entonces, la concentración, ¿no?, de los hidrogeniones, no podemos recordar su número, imposible de recordarlo. Entonces, lo que sí más bien es el nivel del pH, el logaritmo negativo de esta concentración, que es 7.4. Normalmente el organismo produce tres tipos de ácidos: los volátiles, los fijos y los orgánicos. Los volátiles, ¿no?, son los producidos por la glucosa y los ácidos grasos, ¿no? Es una producción alta, ¿no?, entre 1500, entre 15.000 y 2.000 y 20.000, discúlpeme, milimoles por día. Y estos ácidos son manejados por los pulmones. A través de la exhalación de los gases podemos eliminarlos. Estos son los ácidos volátiles, ¿no? Entonces son eliminados por el sistema respiratorio. Los ácidos fijos, ¿no?, representan la carga ácida y es producto del metabolismo de los aminoácidos, ¿no?, de las proteínas y los aminoácidos. Tiene una producción mucho menor, de 50 a 100 milimoles por día, y es manejado por los riñones. Miren la cantidad tan pequeña, ¿no?, de lo que maneja el riñón, y tan alta lo que maneja el pulmón. Y los ácidos orgánicos, ¿no?, como el ácido láctico, el pirúvico, el acetoacético y el beta-hidroxibutírico, que son, cuando se pierden los hidrogeniones, se convierten en el piruvato, el lactato, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Muchos de ellos, bueno, son los cuerpos cetónicos, ¿no?, desencadenados por el ayuno, ¿no?, desencadenado en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética. Se generan estos compuestos, estos ácidos orgánicos, que cuando una persona no tiene ninguna de estas alteraciones, ni está en ayuno prolongado, ni tampoco está en una cetoacidosis, ¿no?, se reutilizan en su totalidad. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Existen dos grandes mecanismos de defensa, que son la respuesta respiratoria y renal, pero también existen los buffers, ¿no?, que son las proteínas, los fosfato y el bicarbonato. Entonces, para poder entender los trastornos ácido-base, tenemos que recordar estos valores elementales. El valor de pH es 740 más menos 0.04, es decir, de 736 a 744. Y el valor de CO2 es 40 más menos 4, de 36 a 44. ¿No? Y el nivel de bicarbonato es 24 más menos 2, entonces de 22 a 26. Aparece aquí un concepto
que es el anion gap o la brecha aniónica. Recordemos que hay un equilibrio entre los cationes y los aniones, entre todos los positivos y negativos, están en un equilibrio constante, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a ganar ácidos en forma exógena o endógena, ¿no? Estos, ¿no?, comienzan a abrir la brecha aniónica, ¿no? Entonces, el valor normal de esa brecha, que son los aniones no medibles, si nosotros sumamos los positivos menos los negativos, encontramos un valor entre 8 y 12, que corresponden pues a proteínas, fosfatos y sustancias que se pueden dosar, pero que no en la vida práctica no se lo hacen, ¿no? Porque gastaríamos recursos y mucho dinero para poderlos detectar. Entonces existe una fórmula matemática, ¿no?, sumar todos los cationes, restarle los aniones y nos da este valor, de 8 a 12. ¿No? Y el exceso de bases, que es de menos 2 a más 2. Estos valores debemos recordarlos. Entonces, los trastornos del equilibrio, ¿no?, del pH, se van a identificar dos estados, un estado de acidemia y un estado de alcalemia, ¿no? Entonces, disminuye el pH, ¿no?, y eso se llama acidemia, y el valor se produce exactamente porque se están perdiendo bases, se pierde bicarbonato, y se produce, por lo tanto, acidosis, o porque se gana CO2. Entonces, acá hay una relación directa con el bicarbonato e indirecta con el CO2. Si el bicarbonato baja, que era 24, tenemos un paciente que tiene 16, ha bajado, entonces está perdiendo bicarbonato por el riñón, por lo que sea, entonces el pH va a bajar, es directamente proporcional. Baja el bicarbonato, baja el pH, acidosis. En cambio, el CO2 es contrario. Cuando comienza a subir, por ejemplo, un paciente que tiene dificultad respiratoria por COVID, ¿no?, por más que trata de respirar, paciente que comienza a retener CO2, ¿no? Por ejemplo, además, un paciente asmático, ¿no?, comienzas a retener CO2. Un paciente que se tomó benzodiazepinas, un niño, ¿no?, se tomó las pastillitas de la abuelita, entonces comienza a haber depresión respiratoria y comienza a acumular CO2. Esto, el acúmulo, el aumento de CO2 en forma proporcional disminuye el valor de pH, ¿no? Entonces es inversamente proporcional. Y por el otro lado, los casos en los cuales el nivel del pH sube, ¿no?, sube el bicarbonato, sube el pH, una alcalemia, y el CO2 inversamente proporcional, disminuye el CO2 y por lo tanto el pH va a aumentar. Por ejemplo, una situación en la cual el CO2 comienza a aumentar, la ansiedad, el miedo, ¿no?, la respiración rápida. Empezamos a respirar rápido, comenzamos a hiperventilar, ¿no?, y por lo tanto el paciente hace alcalosis, ¿no? Entonces, los trastornos primarios pueden ser metabólicos o respiratorios. Como vemos ahí, metabólicos en rojito, relacionados con el bicarbonato. Respiratorios en el otro color negrito, relacionados con el CO2. Problema metabólico, depende del carbonato. Problema respiratorio, de la concentración de CO2. Entonces, esta tabla nos va a ayudar un montón a poder entender cuáles son los trastornos primarios. Si el nivel del pH baja por debajo del 736, es un cuadro de acidemia. Y como está bajo, y también está bajo el bicarbonato, y como vimos que los problemas del bicarbonato, ¿no?, eran metabólicos, entonces hay una acidosis metabólica. Pero también puede haber una acidosis respiratoria, cuando el nivel de CO2 aumenta, ¿no? Y como aumenta, el pH está bajo, acidosis respiratoria. Entonces las acidosis se asocian a pH bajo, y si es metabólica, porque el bicarbonato está bajo, y si es respiratoria, porque el CO2 está alto. Y los casos de alcalosis o alcalemias, encontramos un pH alto con bicarbonato alto, y como el bicarbonato tiene que ver con trastornos metabólicos, alcalosis metabólica.
Y si encontramos un pH alto, pero con un CO2 bajo, ¿no? Es un caso de alcalosis respiratoria. Entonces es muy fácil. Uno ve el pH, luego ve el valor de bicarbonato, que es más fácil de entender. Bicarbonato bajo, pH bajo, acidosis metabólica, ¿no? Bicarbonato alto, pH alto, alcalosis metabólica. Lo contrario es con problemas respiratorios. Entonces, ante un trastorno metabólico, el organismo compensa este estado con un problema o una modificación en la vía respiratoria. Entonces, ante un trastorno metabólico, el pulmón se encarga de compensarlo. Y ante un problema respiratorio, es el riñón el que trata de compensar. Entonces, ¿qué pasa en un cuadro de acidosis metabólica? Vimos acidosis, pH bajo, metabólica, bicarbonato bajo. Entonces, nos encontramos acá. ¿Qué hace el organismo? ¿No? Baja también por el CO2 en la misma dirección. El problema metabólico, el problema primario es que el bicarbonato está bajo, la compensación es que el CO2 baje, ¿no? Entonces, entendamos por qué tiene que bajar el CO2, ¿no? Porque al bajar el CO2 estamos elevando el pH. Y como el trastorno primario, ¿no?, tiene acidosis metabólica que baja el pH, el pH no se altera. Es una lucha entre los dos, ¿no? Si ambos bajan, el pH no se altera. Si ambos suben, tampoco se va a alterar, ¿no? El pH sube con una alcalosis metabólica y para compensar el CO2 comienza a aumentar y el aumento del CO2 hace que el pH baje. Y el bicarbonato que lo sube, entonces el pH dice un momentito, no me sube y otro me bajo, mejor me quedo compensado en 740, ¿no? Es como los que han rotado conmigo y vemos las lesiones del tercer y sexto par craneal. El tercer y sexto par están peleando porque la pupila o el ojo se dirija hacia adentro o hacia afuera. Cuando una persona no tiene alteración de ninguno de los pares craneales de estos, el ojo está en el centro. Si el tercero se enferma, el sexto gana y lo lleva a su lado. Y si al revés, si el sexto se enferma, el tercero gana y lo produce un estrabismo convergente. Igual es el pH. El pH se mantiene normal porque el bicarbonato lo quiere subir, ¿no? Por ejemplo, en una alcalosis metabólica. Y el organismo, ¿qué hace? Aumenta el CO2. Al aumentar ambos hacen el mismo sentido, el pH se queda en el medio, se queda normalizado, ¿no? Igual en el problema respiratorio. El problema respiratorio de inicio es que comienzas a dejar de excretar o dejar de exhalar el CO2, ¿no? El chiquito que se tomó el diazepam comenzó a respirar cada vez más lento. En vez de respirar 30 veces, puede respirar 10 veces en un minuto. Entonces comienza a retener CO2. La retención de CO2, ¿no?, aumenta la concentración, baja el pH. Se llama acidosis respiratoria. ¿Qué hace el organismo? El riñón se da cuenta de que está subiendo el CO2 y dice, no, no excretemos bicarbonato, ¿no? Al aumentar la concentración de bicarbonato, aumenta el pH. Entonces genera una alcalosis metabólica. Más la acidosis respiratoria, que es el trastorno primario, el pH se mantiene normal. Entonces la compensación de una acidosis metabólica es una alcalosis respiratoria. Y al igual, un problema de una alcalosis metabólica es una acidosis respiratoria. Vemos esto, vemos acá, exactamente lo que les explicaba. Vamos a tomar uno solo como ejemplo y al entender uno, entendemos todos. En la acidosis metabólica es que el cambio primario es en el bicarbonato. Si dice acidosis, el pH está bajo, el bicarbonato está bajo. ¿Qué hace el organismo para tratar de compensar el cambio secundario? Es también disminuir el CO2. Al disminuir el CO2, como vemos aquí, al disminuir el CO2, se genera alcalosis respiratoria, ¿no?, compensatoria a la acidosis metabólica. Entonces el pH no sigue bajando. ¿Por qué no sigue bajando? Por el cambio secundario. Entonces, porque el organismo
comienza a respirar más rápido. Es la famosa respiración de Kussmaul, una respiración rápida y profunda para tratar de botar el CO2. Al tratar de botar el CO2, hacemos alcalosis respiratoria, que compensa a la acidosis metabólica. Y así podemos poner un ejemplo de cada uno de estos y nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que siempre cuando el pH en forma primaria baja, ¿no?, ¿no?, hace bajada, es bajado por el CO2, por ejemplo, o el bicarbonato que está bajo, el cambio secundario, la compensación, tiene el mismo sentido. Baja el bicarbonato, baja el CO2. Aumenta el bicarbonato, aumenta el CO2. O sea, siempre el cambio secundario tiene el mismo sentido que el cambio primario, ¿no? Por eso es que se logra la compensación. Los trastornos secundarios estos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya tratas de compensar pero no puedes, ¿no? Se están asociando, aparte de una acidosis respiratoria, puede haber una acidosis metabólica, sí, ¿no? Entonces, baja el bicarbonato, ¿no?, y el organismo, ¿no?, eso se produce una acidosis, pero el organismo también comienza a bajar el CO2, pero lo baja exageradamente, entonces se agrega un cuadro, ¿no?, aquí, entonces tendría que haber una alcalosis, ¿ya? Entonces se produce una compensación exagerada y esta exagerada produce un trastorno adicional. Existen unas fórmulas de poder ver hasta dónde es compensación y hasta dónde hay otro trastorno secundario. Para eso existe esta tablita, ¿no? Por cada miliequivalente de bicarbonato que va bajando, con una acidosis metabólica, se compensa con 1.2 milímetros de mercurio que baja el CO2. En el caso de la alcalosis metabólica, por cada 1 miliequivalente que sube el bicarbonato, se compensa con un aumento de 0.7 milímetros de mercurio del CO2. En los cuadros respiratorios se dividen en agudos y crónicos, tanto en la acidosis como en la alcalosis respiratoria. Cuando sube el CO2, por cada 10 milímetros de mercurio que suba, también va a subir en forma compensatoria 1 miliequivalente de bicarbonato, siempre y cuando fuera agudo. Hablamos de agudo, menos de 72 horas. O si es un problema que dura más de 72 horas, aumenta mucho más. Por cada aumento de 10, va a aumentar 3.5 el bicarbonato. ¿Por qué en forma aguda sube 1 y por qué en forma crónica sube 3.5? Porque el riñón, hasta que pueda dar la orden, por decirlo así, para la compensación, se demora un poco. La compensación renal, ¿no?, de un problema respiratorio demora tiempo, 48, 72 horas, pero es una compensación estable, ¿no?, muy estable. Logra compensarlo y logra estabilizar el trastorno primario. Mientras que las compensaciones respiratorias son instantáneas, no demoran 24 o 48 horas, demoran minutos. En minutos el organismo se da cuenta que el bicarbonato está subiendo o bajando y cambia el ritmo respiratorio. Comienzas a respirar más rápido o comienzas a respirar más lento, o sea, con el afán de retener CO2 o de eliminarlo. Entonces las compensaciones pulmonares, respiratorias, son instantáneas, mientras que las compensaciones metabólicas, renales, son más lentas. En un caso de alcalosis respiratoria, ¿no?, en forma aguda, una persona entra en un cuadro de ansiedad, ¿no?, entonces comienza a respirar muy rápido, comienza a disminuir la concentración de CO2. Por cada 10 que baje, 10 milímetros de mercurio que baje el CO2, si es algo que dura menos de 72 horas, va a bajar 2 miliequivalentes del bicarbonato. Y si es algo que dura más allá de 72 horas, va a bajar 5 miliequivalentes. Ahora vamos a ver los cuadros, ¿ya? ¿Por qué esto se presenta? Cuando hay una acidosis respiratoria, respiratorio tiene que ver el CO2. Acidosis, pH bajo, contrario es aumento de CO2. Entonces, retención excesiva de CO2. ¿Por qué retenemos CO2? Por hipoventilación, ¿no? Y el cuadro clínico, el paciente comienza a presentar sudoración, ¿no? Los pacientes comienzan a presentar sudoración, dolor de cabeza, taquicardia, confusión, ¿no?,
por intoxicación del CO2, inquietud, agitación psicomotriz. Causas de esto, de arriba hacia abajo, a nivel central, alteraciones del centro respiratorio. En caso de los niños, ¿no? El uso de algunos sedantes, que el niñito se intoxique y se tome algunas pastillas de la abuelita, ¿no? Y bueno, y todas estas que estamos viendo acá, ¿no? Enfermedades del sistema respiratorio, comunes en pediatría, asma. Casos más raros, neumotórax, ¿no? Obstrucción aguda de la vía aérea, un paciente que está comiendo un pedazo de carne y se obstruye por un cuerpo extraño. Enfermedades neuromusculares, ¿no? Común en niños, síndrome de Guillain-Barré, y las que están anotadas ahí. ¿Cómo hace el organismo para salir de este cuadro? ¿No? Comienza a reabsorber el bicarbonato a nivel renal. Y esto va a dar lugar a un aumento de la concentración plasmática del bicarbonato, ¿no? El tratamiento va a ser tratar la causa de fondo, ¿no? Es diferente tratar un Guillain-Barré que un niño que se ha tomado una benzodiazepina o que tiene asma, ¿no? En el caso de la benzodiazepina tendremos que usar el antídoto, ¿no? Es el flumazenil. En el caso del asma tendremos que ponerle un corticoide, salbutamol, etc. Entonces, ¿y eso qué va a permitir? Adecuar la ventilación, ¿no? En forma general, alinear la vía aérea también puede ser, ¿no? Paciente que se pierde el sentido y se flexiona la cabeza, comienza a retener CO2, alineando simplemente la cabeza, funciona. Eliminando un cuerpo extraño, saliva o un cuerpo, o sangre, o lo que sea. Aspirando secreciones y por último la intubación endotraqueal y ventilación asistida. El otro problema respiratorio es el problema de cuando comenzamos a hiperventilar, ¿no? Y el paciente comienza a respirar más rápido. Esta respiración más rápida da lugar a parestesias, ¿no? Obnubilación, pérdida de la conciencia, fasciculaciones musculares. Y como vimos en algunos de ustedes en la práctica, los chiquitos que tienen, por ejemplo, ausencia, desencadenan una convulsión, ¿no? La hiperventilación. Causas de por qué hiperventilas, ¿no? Cuando subimos a la altura, ¿no? Hiperventilamos porque hay menos concentración de oxígeno, pues el famoso soroche, mal de altura. Cuando un paciente tiene neumonía, ¿no? El paciente tiene, en este caso, las neumonías por COVID, hacen que el paciente comience a respirar más rápido, porque hay poco oxígeno, no hay la hematosis, ¿no? Alteraciones del sistema nervioso central comunes en niños, traumatismo cráneoencefálico, encefalitis, meningitis, ¿no? ¿Para qué hiperventilamos en una meningitis? Porque al hiperventilar hay vasoconstricción, ¿no? Y esa vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo cerebral y esa vasoconstricción disminuye la presión intracraneana, ¿no? Otras causas comunes, mucho más comunes y menos graves que, por ejemplo, el soroche o las encefalitis o los traumatismos encefalocraneanos. La ansiedad, ¿no? Comienzas a hiperventilar por miedo, temor, angustia, ¿no? El dolor, los chiquitos que les ponen una inyección sumamente dolorosa y comienzan a hiperventilar y lloran, ¿no? La sepsis por gram negativos, ¿no? Muy bien. La intoxicación por salicilatos, aunque el salicilato es ácido acetil salicílico, produce acidosis, también puede producir acidosis metabólica, puede producir también alcalosis respiratoria, ¿no? Y recuerden, fiebre, sepsis por gram negativos, ¿no? Un chico que tiene infección urinaria, por E. coli, Klebsiella, Proteus, Serratia, sepsis por eso, alcalosis respiratoria. ¿Cómo hace el organismo para compensar, ¿no? este cuadro de alcalosis respiratoria? El bicarbonato tiene que aumentar su excreción a nivel renal. Entonces, al aumentar la excreción renal, ¿no? Al perderlo, hace que la concentración disminuya. Entonces, pero el riñón, como les decía, demora algunos días en compensar. Tratar la causa de fondo, por ejemplo, si es un cuadro de ansiedad, usar una bolsita de papel, ¿no? O si es un paciente, también poderlo sedar en forma cuidadosa, ¿no? Chiquito,
está llorando excesivamente, una persona, un adolescente, puede hacerse eso también. Y tratar pues, la causa, ¿no? Si es un paciente que tiene una sepsis por gram negativos, en ellos hay que tratar la infección y se va a mejorar, ¿no? Sistema de ventilación mecánica, disminuirle la frecuencia respiratoria, esto va a hacer que el paciente mejore. En los casos de acidosis metabólica, ¿no? Hay acidosis metabólica porque se pierde en forma excesiva el bicarbonato, ¿no? O porque se están produciendo excesivamente ácidos, o porque no se eliminan estos ácidos. Entonces, perdemos el bicarbonato por el riñón, producimos mucho ácido, ¿no? O en forma exógena ingresan ácidos y no los podemos excretar. La respiración, ¿no? Una respiración rápida y profunda, es una respiración de Kussmaul. El paciente tiene fatiga. En la cetoacidosis diabética hay olor a frutas, somnolencia y coma si el paciente está muy grave. En toda acidosis metabólica debemos evaluar primero el anion gap. Como les decía, es normal que los aniones y cationes estén equilibrados, y en las acidosis metabólicas puede haber un anion gap normal, ¿no? O un anion gap elevado. Acá, por ejemplo, es 10 es lo normal y aquí 30, ¿no? La concentración de bicarbonato, ¿no? Es casi la misma, pero la concentración de cloro está aumentada, hiperclorémica. Las acidosis metabólicas anion gap normal son hiperclorémicas, mientras que las acidosis metabólicas anion gap elevado son normoclorémicas. Como se calcula el anion gap, sumando sodio y potasio, restándole cloro y bicarbonato. Los positivos más los negativos. Valor normal de 8 a 12, en promedio 10, ¿no? ¿Cuándo se eleva el anion gap? Cuando incrementan los ácidos. Las causas de acidosis metabólica con anion gap elevada tiene una mnemotecnia: CAT, MUT o MAT, piles. El gatito, el lodo y las pilas de adobe, ¿no? ¿Y qué significa cada uno de esos? Es un acrónimo de cardiopatía congénita, aminoglucósidos, tolueno o teofilina, que es el heterocal del tolueno, metanol, uremia, cetoacidosis diabética, paraldehído, isoniazida, acidosis láctica, etilenglicol y salicilatos. Entonces son intoxicaciones por algunas sustancias, ¿no? Por salicilatos, etilenglicol, paraldehído, isoniazida, metanol, tolueno, aminoglucósidos. Y algunas condiciones, ¿no? Como una cardiopatía o una insuficiencia renal crónica o aguda, la cetoacidosis diabética y la acidosis láctica. Los casos de acidosis metabólica anion gap normal, ¿no? Se deben en pediatría básicamente por diarreas, porque se pierde bicarbonato, ¿no? Una forma igual de perder bicarbonato es cuando un paciente tiene una ileostomía, o una fístula, o acidosis tubular renal, o está usando un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Pero en general, lo más común en pediatría, diarrea, ¿no? Y un paciente que tiene acidosis tubular renal tipo 1 o 4, ¿no? Que no es porque pierdes bicarbonato, sino porque no puedes excretar los ácidos, ¿no? La 1 y 4 no pueden excretar los ácidos, y la acidosis tubular renal tipo 2 porque lo pierde el bicarbonato. El tratamiento va a ser diferente si el paciente es intoxicado por tolueno, por isoniazida, etcétera, etcétera. Entonces tratemos la causa de fondo. Optimizar la ventilación, la presión de oxígeno 20. Bicarbonato solo se usa cuando no se logra manejar la causa de fondo. Por ejemplo, en los casos de cetoacidosis diabética, solo si el pH está por debajo de 7.1 y solo administrar el 50% de lo calculado, ¿no? Siempre manteniendo el bicarbonato entre 12 y 14. No podemos subirlo más. ¿Qué pasa si lo subimos muy rápidamente? Entonces, ¿cuál es la complicación del uso del bicarbonato? O usamos en todos los casos de acidosis. La rápida corrección va a producir alcalosis metabólica. Va a hacer que el bicarbonato meta el potasio dentro de la célula y producir hipocalemia y dar lugar a arritmias, incluso a la muerte. El bicarbonato de sodio tiene una alta concentración de sodio y nos va a dar hipernatremia. Jala mucha agua, produce sobrecarga de volumen. Disminuye los valores de calcio, produce tetania. Produce edema cerebral con alteración de la conciencia y convulsiones. Y si un paciente está con un shock séptico y está con aminas, ¿no? Inactiva estas catecolaminas. Entonces es mejor no usarlo.
¿Cómo compensamos las acidosis? Aumentando la ventilación para disminuir el CO2, hiperventilando, ¿no? Entonces, al disminuir el CO2 producimos alcalosis respiratoria. Entonces, el tratamiento o la compensación, discúlpeme, de una acidosis metabólica es una alcalosis respiratoria. Por último, las alcalosis metabólicas, ¿no? Es en las cuales el paciente aumenta la concentración de bicarbonato, ¿no? Y aumenta el bicarbonato o no se puede, ¿no? El organismo no se pueden retener los ácidos y hay una excreción excesiva de ácidos. Entonces el pH se eleva. Se eleva porque aumentamos la concentración de bicarbonato o disminuimos la concentración de ácidos. El paciente tiene una respiración lenta, tiene hipertonía, que es lo que caracteriza la alcalosis metabólica, hipertonía que no hay en otros casos, fasciculaciones y convulsiones. La principal causa en pediatría son vómitos, ¿no? Un síndrome mimético, que puede ser el inicio, por ejemplo, de una diarrea, pero el paciente puede tener 1 o 2 días de vómitos. En la época en las cuales no había la vacuna de rotavirus, era una de las principales causas de alcalosis metabólica hipoclorémica, la presencia de infección por rotavirus, porque daba mucho vómito, ¿no? Otras enfermedades, ¿no? Son estas como el síndrome de Cushing, Bartter, Gitelman, ¿no? Estas enfermedades también producen alcalosis metabólica, ¿no? Hiperaldosteronismo, hipopotasemia, administración excesiva de bicarbonato, ¿no? El síndrome de leche y alcalinos, ¿no? Entonces, estas enfermedades pueden producir, ¿no? Alcalosis metabólica. Por ejemplo, en el síndrome de Bartter es una enfermedad que pierde sodio, pierde potasio, pierde cloro, ¿no? Entonces, esa pérdida de potasio es básicamente, ¿no?, lo que va a estimular a la enzima ATPasa, ¿no?, o la bomba de ATPasa, hidrogenión y potasio, ¿no? Entonces, como pierde potasio, ¿qué hace? ¿No? Comienzan a guardar el potasio y comienzan a excretar hidrogeniones. Una excreción exagerada de hidrogeniones entonces se comienzan a perder ácidos en forma excesiva. Entonces, en estas Bartter y Gitelman tienen esas enfermedades. Síndrome de Liddle también es una entidad en la cual se pierden hidrogeniones, con el afán de retener el sodio. En cambio, en Bartter se pierde hidrogeniones con el afán de retener potasio. Entonces, en estas enfermedades se pierden hidrogeniones por la orina para retener los otros, porque son nefropatías o tubulopatías perdedoras de sodio, potasio, de cloro. ¿Cuáles son los efectos adversos de esta alcalosis metabólica, ¿no? A ver, hipoventilación, confusión, convulsiones, tetania, ¿no?, y hipertonía muscular. A nivel cardiovascular, fibrilación ventricular e hipotensión arterial. ¿Cómo compensamos esto? ¿Cómo se compensa? Entonces, se reduce la ventilación. El paciente comienza a hipoventilar para tratar de retener el CO2, ¿no? Entonces, una alcalosis metabólica se compensa con una acidosis respiratoria. Manejar el cuadro de fondo, ¿no? En los casos, por ejemplo, en pediatría, que es muy común el hecho de los vómitos, que es una de las causas de alcalosis metabólica, la más común en pediatría, es corregir ese déficit de volumen, haciendo un reto de fluidos, colocándole cloruro de sodio al 9%. Dosemos potasio, ¿no?, para ver cómo está, si es que no tenemos estas enfermedades del hiperaldosteronismo, Bartter o Liddle, ¿no?, donde se excreta mucho hidrogeniones. Para el caso de los vómitos se puede dar cimetidina o se puede dar también una solución acidificante de cloruro de amonio para estas alcalosis metabólicas en las cuales hay pérdida de hidrogeniones exagerada. Entonces aquí vemos un resumen de lo que hemos hablado todo esto de tiempo, ¿no? En la acidosis metabólica, el cambio primario tiene que ver con la concentración del bicarbonato que se ve disminuido, y el cambio compensador es disminuir la CO2.
¿no? La concentración de CO2, es decir, hiperventilar. Eso demora algunos minutos u horas. En las alcalosis metabólica, bicarbonato aumentado, el organismo que hace para corregir, comienza a aumentar la CO2, la concentración de CO2, entonces hipoventila. En los casos de acidosis respiratoria, aumenta la concentración de CO2 y el organismo aumenta también la reabsorción de bicarbonato, aumenta la concentración del bicarbonato. Esto demora algunos días, porque es una compensación renal. En las alcalosis respiratorias hay disminución en el nivel de CO2. Entonces ahí el organismo también disminuye la reabsorción renal de bicarbonato y disminuye la concentración de plasmática de bicarbonato. Muy bien. Esto ya lo vimos anteriormente y ahora vamos a ver estas compensaciones, ¿no? Como vimos, si era en forma aguda, ¿no? En forma crónica, los valores que iban subiendo y algunas formulitas para poder calcular esto. Vamos a ver brevemente, porque ya estamos sobre la hora, cómo es que se lee un AGA. El primer paso es ver el pH. Valor de pH 7,4. Vemos si es en acidosis, en acidemia, en eudemia o alcalemia. Luego, ver cuál es el trastorno primario, si es metabólico o respiratorio. Siempre vayan y fíjense en el bicarbonato. Si está bajo, ¿no? O es un problema de acidosis metabólica. Si está alto, alcalosis metabólica. Luego vean el CO2, que es inverso. Y el tercer paso, la compensación, ¿no? En el caso de que haya una acidosis metabólica, ver siempre el anion gap, ¿no? Calculamos, ya lo vimos, y muy bien. En la acidosis metabólica, calcular el anion gap, sumar los positivos y los negativos, y encontramos ahí. Ojo que se puede ver una corrección en los casos de hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, el anion gap disminuye 2,5 miliequivalentes por litro por cada gramo que disminuye la albúmina por debajo de 4. Y en los casos de acidosis metabólica con anion gap alto, ver si es que hay un trastorno metabólico asociado. Entonces vamos a ver un casito clínico que estamos justo en el tiempo y ojalá que nos alcance. Un chico que tiene un pH de 7,22, entonces estamos en un cuadro de acidosis. Segundo, ¿no? Veo el bicarbonato. El bicarbonato, el valor normal es 24, en este caso tiene 14. Entonces, es un cuadro de acidosis metabólica. En los casos de acidosis metabólica, ¿cómo es la compensación? Por cada miliequivalente de bicarbonato que baja, baja el CO2 en 1,2. Entonces, vemos acá que el bicarbonato ha bajado, que su valor normal era 24, ha bajado a 14. Es decir, que ha bajado 10 miliequivalentes. Si por cada uno que baja, el CO2 baja 1,2, por cada 10 que baja el bicarbonato, va a bajar 12. Subamos acá arriba, el valor normal de CO2 es 40, menos 12 que son por compensación, deberíamos tener un valor entre 28 más menos 2, es decir, de 26 hasta 30. Vemos cuánto tiene el paciente de CO2, 25. Es decir, la compensación, en este caso, tenía que ser que baje el CO2 desde 26 hasta 30. Si estaba ahí, quiere decir que estaba compensado, ¿no? En una acidosis metabólica compensada. Pero no tiene 26, tiene 25, ¿no? Entonces, por lo tanto, se está agregando una situación en la cual el CO2 está bajando por su cuenta. Y cuando el CO2 baja, es decir, que el pH está subiendo. Entonces hay una alcalosis respiratoria asociada. Entonces el paciente tiene acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Calculamos luego el anion gap, sumamos el sodio, ¿no? Que es 144, y le restamos el cloro, más el bicarbonato, 113, ¿no? Más 14, hacemos la formulita y nos sale 17. Si el valor normal del anion gap es de 8 a 12, y en este caso tiene 17, significa que es una acidosis metabólica con anion gap alto, ¿no? Muy bien. Este es un
Cuarto paso para los trastornos metabólicos asociados, ¿no? Bueno, se calcula el bicarbonato corregido, ¿no? Entonces, se calcula el nivel de bicarbonato, ¿no? Y a eso se le suma la diferencia del anion gap menos 12. Entonces, acá el bicarbonato corregido debería ser 19. Si encontramos un valor por debajo de 22, hay acidosis metabólica, anion gap normal, y si está por encima de 26, una alcalosis metabólica. Entonces, finalmente, este paciente tenía una acidosis metabólica con anion gap normal. Muy bien. En resumen, este es el paciente que tenía acidosis metabólica, anion gap alto, más alcalosis respiratoria, ¿no? Y haciendo los cálculos, muchos no usan este último cuarto paso, ¿no? Pero deberían calcularse eso. Entonces, una acidosis metabólica con anion gap normal. Esto de acá, ¿no? Este cuarto paso. Muy bien. Otro casito, miren, pH 751, entonces es un cuadro de alcalosis. Veamos el valor de bicarbonato siempre, ¿no? El valor de bicarbonato es 38, está elevado, entonces es una alcalosis metabólica. Por cada 1 que sube el bicarbonato, va a aumentar 0,7 el CO2. Entonces hacemos el cálculo. Normalmente el valor de bicarbonato es 24 y tenemos 38, ha subido 14. Por cada 1 que sube 0,7, al subir 14 va a subir 10 miliequivalentes. Entonces le sumamos al CO2, que el valor normal es 40, le sumamos los 10 que es por compensación, y tenemos un valor de 50 más menos 2, es decir, de 48 a 52, es que el valor del CO2. Pero vemos que no está ni 48 ni entre ese rango del 48 al 52, está por debajo, ¿no? Por debajo de 48 es el valor que tiene el paciente que tiene 46, es decir, que el paciente está hiperventilando por su cuenta, aparte tiene otro proceso, entonces tiene alcalosis respiratoria. Entonces finalmente el paciente tiene su alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria, ¿ya? Muy bien. Justo creo que hemos terminado sobre la hora, faltando un minutito, y entonces, bueno, les agradezco su atención. Cualquier otra duda que tengan o ejemplos que quieran, pues podemos hacerlo después, ¿ya? Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Listo, muchachos, cuídense mucho. Nos